Tengo hoy varios anuncios de distintos temas, pero hay algunos que quiero destacar en primer lugar. Debo reconocer el aporte de la Asamblea Nacional en la ratificación de los dos magistrados propuestos por mi persona a esa Cámara Legislativa. Esto demuestra dos cosas: que cuando hay voluntad política y buena fe, un presidente puede actuar en concordancia con la Constitución sin pasarle por encima a nadie. Y dos, que cuando eso pasa, quedan archivados los pactos y los pactitos para cogobernar en el país, que es lo que buscan al final del camino, muchos de ellos. Así que yo agradezco mucho esa ratificación unánime de los dos magistradas y magistrados antesayer y ayer en la Asamblea Nacional, y la próxima semana estaré llevando a los dos suplentes, que por Constitución tienen que salir del propio órgano judicial, lo cual me ha obligado a hacer consultas más a fondo, porque para la Corte en sí uno puede conocer abogados, pero sinceramente adentro del órgano judicial es más difícil, ¿no? Yo nunca he sido parte del órgano judicial, así que quién es magistrado en Chiriquí o jueza en Bugaba o en Coclé, yo no las conozco. Así que tuve que hacer consultas y espero poder aportar dos buenas y buenos candidatos para las suplencias de la Corte en el próximo miércoles. Después del Consejo de Gabinete el martes se van a anunciar los nombres. Igualmente, el día 20 de octubre vamos a tener la visita oficial del presidente del Paraguay, mi buen amigo Santiago Peña. Santiago ha demostrado con Panamá un gran afecto, una gran amistad sincera, y fue uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur. Y participará en la Asamblea Nacional de Diputados, creo que a las 3 de la tarde del día 20, en una exposición que hará, como era costumbre antes. Yo recuerdo muchos presidentes que visitaban el Istmo, iban a la asamblea, departían con diputados sobre el tema del momento. Bueno, él va a hablar de Mercosur y de integración latinoamericana. Así que espero sea una visita provechosa y que agrande la visión de nuestra Cámara Legislativa. Por otro lado, el otro jueves 23 voy a celebrar un gabinete ampliado en Santiago de Veragua. Así que esta conferencia de prensa la voy a hacer desde Santiago de Veragua, porque no da el tiempo. Así que llegaré muy temprano allá para poderlo hacer sin problema. Pasando a otros temas, el aeropuerto de Tocumen supera ya los 15 millones de pasajeros, incrementando en 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de septiembre se contabilizaron 13.556 operaciones aéreas, lo que significa un 9% más que en septiembre del 2024. Seguimos trabajando para que ese aeropuerto sea una plataforma clave para la competitividad del país y está siendo sometido a consultorías internacionales con el ánimo de llevar a ese punto. Igualmente, espero concluir antes del 31 de diciembre, y se lo digo al señor administrador y a la Junta Directiva, todo el proceso para las concesiones de los otros 3 aeropuertos, Río Hato, David y Colón, cada uno en su modalidad y utilidad correspondiente. Igualmente, quiero aprovechar esta ocasión hablando de aeropuertos, porque tuve una queja que yo no sabía. En el aeropuerto de Río Hato hay aviones privados que se niegan a pagar la tasa aeroportuaria para aterrizar y usar el aeropuerto. Le dije al gerente de ese aeropuerto que por orden mía cobre la tasa, que además es una guayaba, 30 y pico de dólares. Si yo tengo un avión que vale 2, 3 millones de dólares y yo no quiero pagar 30 y pico de dólares por aterrizar ahí, soy un runcho, por más avión de 3 millones de dólares que tenga. Así que a esos runchos van a tener que pagar la tasa aeroportuaria de Río Hato como corresponde. No es que vamos a desaparecer ahora la aviación privada, que es la excusa que plantean apenas uno toca a alguien sagrado, sino que, bueno, van a tener que pagar su tasa aeroportuaria
como cualquiera no runcho, ¿no? Así que eso viene y está en vigor desde esta semana que me plantearon el problema en ese lugar. Por otro lado, con relación a salud, el Policentro de San Isidro avanza muy bien y pronto beneficiará a 300.000 moradores de San Miguelito, específicamente en el corregimiento Omar Torrijos. Este es un compromiso del gobierno con una zona que ha sufrido, y mucho, la falta de un centro de salud moderno y cercano. Este policentro contará también con farmacia Minsa, que ofrece 120 medicamentos de calidad con descuentos de hasta 96%. Seguimos avanzando y trabajando y optimizando recursos para atender demandas históricas de la población. Me acompaña hoy el ministro de Salud para, en el periodo de preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta más profunda sobre estos temas de salud, pues aquí está el doctor Fernando Boy para hablar del tema. Igualmente con la Caja del Seguro Social, durante el primer año de la actual gestión, que se cumplió hace muy poco, comenzó en septiembre del año pasado, para ser preciso, se realizaron 706 querellas penales por retención indebida de cuotas por parte de los empleadores. Eso es un delito en nuestro Código Penal. Estas acciones buscan recuperar esos fondos que son de los asegurados y generar la certeza de castigo para quienes violan la ley. Con la informatización, esa palabra no me gusta, de la Caja del Seguro Social, es más rápido tener acceso a estos abusos y poner las denuncias correspondientes. Por otro lado, la institución presentó Mi Receta Digital, un programa que simplifica la compra de medicinas y lo hace de forma más segura. Un avance también a favor del asegurado. Quiero dar las gracias a los 391.000 participantes del segundo simulacro de evacuación nacional. Este ejercicio realizado por el SINAPROC, liderado por el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastres del Ministerio de Gobierno. Participaron instituciones del sector público y privado, comercios, escuelas y hospitales, entre otros. Todos ellos contribuyeron al éxito de este programa, fundamental en la preparación de la comunidad ante cualquier posible desastre del tipo que sea. Quiero anunciar que Panamá será sede del tercer Foro Internacional de Gestión Internacional de Riesgo de Desastres, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas prontamente. Este evento tiene como propósito fortalecer el intercambio de experiencias, conocimientos técnicos y buenas prácticas entre actores claves del sector público, privado, académico, científico y comunitario, con el fin de avanzar en la implementación de políticas, estrategias y acciones concretas para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Y los desastres pasan en cualquier momento, en cualquier lugar. Miren ayer la explosión, o esta madrugada la explosión del edificio en Tumbamuerto. Hubiera Ricardo J. Alfaro. Me gusta más el nombre de Ricardo J. Alfaro que ese de Tumbamuerto. Que por suerte entiendo que hay 3 personas lesionadas, pero no muertos. Así que los desastres pasan. Hay aquí otro tema importante. En coordinación con la UTP, o sea, la Universidad Tecnológica, vamos a construir dormitorios accesibles para los estudiantes universitarios. Son 2 iniciativas de alojamiento estudiantil que ampliarán la oferta de residencias para unos 830 estudiantes a nivel nacional. Un edificio amplio en el campus central de la UTP, en la capital, y 6 edificios regionales en el interior del país. La obra en la capital, que tendrá 7 pisos, permitirá alojar a estudiantes provenientes de todo el país en instalaciones seguras y modernas, con espacios pensados para el estudio, el descanso y la vida comunitaria. Estos recursos saldrán de los recursos que se iban a utilizar en lo que yo propuse durante campaña de la ciudad universitaria. Esa ciudad va a ser difícil hacer, no por falta de entusiasmo y deseo del órgano ejecutivo, por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá.
No hubo manera. Y hasta ahí lo dejo. Así que ese dinero se va a invertir en la UTP para darle viviendas baratas, buenas y seguras a los estudiantes. Otro tema. La Autoridad Marítima regulariza las marinas y mercados de combustible. Hay un sector importante de la economía que estamos ordenando y haciendo más transparente, donde había muchísima opacidad y corrupción. Me refiero al sector marítimo que regula la AMP. Se canceló la tercera concesión con permiso provisional de la sociedad Perico Island Maritime Service, que operaba un muelle de pasajeros en la exclusiva zona de Amador. Y obviamente no podían operar con la licencia permanente porque nunca tuvieron la compatibilidad del Canal de Panamá. Entonces se procedió a cancelar esa y es la número 3 en fila. La AMP también avanzó en otra medida en pos de esa transparencia. Se levantaron las restricciones que desde 2019 limitaban la venta de combustible, búnker, en la Bahía de Panamá. Ahora no hay discrecionalidad en los permisos, ni mucho menos negociados, auspiciados por el Palacio de las Garzas. Y se abre la libre competencia para todas las licencias. Este es un tema que también a lo mejor por ahí los sufridos llegarán y van a decir se van a acabar con el mercado del búnker. No se va a acabar nada. Ellos lo iban a acabar. Yo recuerdo cuando esa decisión se tomó en el gobierno de Martinelli, que fue altamente cuestionada porque restringió esa apertura que ahora estamos haciendo a un número exclusivo de agentes económicos. Y así se hizo. Y los gobiernos posteriores la ampliaron a favoritos del régimen. Se acabó el relajo. Vamos a mercado libre de bunkering para Panamá, que es un país que puede sacar de esa actividad mucho beneficio y a cerrar todas estas capillitas que son resultados de gran corrupción, producto de los accesos al poder. El IDAN inicia el programa Panamá sin fugas, con un récord de 71 reparaciones en un solo día en las líneas de transmisión de agua de Don Bosco, aquí en la ciudad. Se activaron 12 cuadrillas de trabajadores propios del IDAN en un plan integral de reparación de fugas, un problema que nunca se resolvió y que es grande, no estamos hablando de poca cosa. Miren, el 38% del agua potable que se produce en Panamá se pierde por fugas y conexiones ilegales. Vamos a empezar a trabajar en ello para disminuirlas como corresponda. Va a tomar un tiempo, pero es importante cerrar esa fuga de agua porque es por gusto seguir enterrándole plata al IDAN si tenemos el cobro y las fugas por otro lado. Este programa continuará junto a las juntas comunales en las próximas semanas en San Miguelito, Las Mañanitas, Santa Ana, Chilibre, Parque Lefebvre y Juan Díaz. E incluye también los cambios de válvulas de las líneas que ya están obsoletas. Ayer fue un día muy bueno en Aguadulce por las obras que se entregaron. Muchas de ellas habían estado abandonadas por 2 décadas prácticamente. La escuela, el centro educativo, Barrero. Se veía la felicidad de educandos y educadores, porque ya dejaron de dar clases bajo los árboles, en los portales de las casas, en cualquier centro comunal del área ahí de El Roble de Aguadulce, que es donde está esa escuela. Entregamos viviendas en un programa masivo del MIBI que habían sido dejadas a medio hacer por otro montón de años. Son recursos de todos los panameños, para los panameños y que forman parte del patrimonio público. Durante mi gestión, las placas de conmemoración a estas fechas dicen eso. No mi nombre ni el del ministro del ramo. Dicen, esta obra se hizo con los recursos del pueblo panameño. No míos, ni del diputado del área, ni del ministro del área. Se hizo con recursos del pueblo panameño, que es lo más importante. Me complace anunciar también que Panamá será anfitrión del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas
en el 2027, uno de los eventos más importantes del mundo en materia ambiental. Más de 10.000 participantes de todos los continentes se darán cita en nuestro país durante una semana, lo que impulsará la economía nacional y generará muchos empleos por razón de esa actividad. Esta designación es un reconocimiento al compromiso de nuestro país con la protección de la biodiversidad y a sus esfuerzos por promover un desarrollo verdaderamente sostenible. Panamá reafirma así su papel y liderazgo como referente internacional en conservación y acción climática. Felicito muy efusivamente al ministro Navarro por este logro, que fue el esfuerzo de él y de su equipo para atraer a Panamá este asunto. Quiero referirme a un tema que personalmente me interesa mucho. A raíz de todos los comentarios, quejas, presiones, por razón de falta de justicia en los temas penales y la acumulación de procesos que no terminan con personas de alto vuelo que salen por ahí por la puerta de los juzgados de cumplimiento para firmar los 15 y los 30. Yo convoqué aquí en la Presidencia de la República una reunión interinstitucional fundada en el principio de armónica colaboración en la que estuvieron presentes ministros como la de Gobierno, como el ministro de la Presidencia, el Procurador General de la Nación, la Presidenta de la Corte, el ministro de Economía y Finanzas, con el ánimo de llamar la atención de la enorme preocupación que yo siento como ciudadano por razón del sentimiento amplio y generalizado de impunidad que reina en este país. Y la conclusión de esa reunión fue que el país necesita una defensa de los intereses del Estado desde la figura del querellante. Antes, con el sistema viejo y pernicioso, no digo que este sea mejor, pero es menos malo, el querellante iba, presentaba denuncia, querella o denuncia en el caso de denunciantes y ya, allá quedaba eso. Hoy día el querellante tiene que formar parte activa del expediente, de la acción. Está presente desde la primera audiencia que se da en materia de delitos. Esto, señores, no es una procuraduría paralela. Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo Varela, junto con la procuradora entonces, y toda una recua de personas aquí en la presidencia y fuera de ella que contribuyeron a eso. Échale los caballos a fulano y mételo preso. Listo, a sus órdenes, jefe. Va para allá, preso al día siguiente. Con 3 periodicazos de la prensa, a mí me metieron preso. 3. Y ese mismo periódico dice que volví a abrir una procuraduría paralela. No, mis queridos amigos. Esa procuraduría la auspiciaron ustedes y fueron partícipes. Gracias a Dios sacaron el Varela Leaks, el libro de los Varela Leaks, donde están retratados de cuerpo entero. Esto no se trata de eso. Son funcionarios del Estado bajo la coordinación del Ministerio Público, que será quien decide si van o no. Pero muchos de los casos, fíjense, la querella, el querellante se forma parte del proceso. La denuncia tú la pones y Dios proveerá. Acá no, tú tienes que ir, recabar pruebas, llevar pruebas, testimonios, etcétera, para fortalecer la acción del fiscal, que no es la tuya como querellante. Puede que coincidan, pero el querellante tiene sus propios intereses por esa querella que interpone. Lo que se busca es que esta nueva institución se constituya en querellante la persona que representa a la institución afectada por el delito y que se sustente en una acción resarcitoria en defensa de la víctima en los delitos contra la administración pública, que en estos casos somos todos los panameños porque se trata de entidades del Estado. Reitero, para matar ese morbo, si se puede matar. Esto no es una procuraduría paralela, ni se me ocurriría a mí crear semejante monstruo otra vez. Pero sí me preocupa
el sentimiento de impunidad que hay. No tengo que dar ejemplos, ¿eh? No tengo que dar ejemplos de todas las personas que han sido imputadas por cargos de esta naturaleza graves por millones de dólares, los agarran 2 días y los sueltan al día 3. Y tienen que firmar los 15 y los 30. Eso no es justicia. Yo no estoy persiguiendo a nadie, ni tengo aquí un coro de gente para perseguir a nadie. Pero había que hacerlo. Y se publicó en la Gaceta Oficial, cosa que no hizo Varela con la de él. Es una decisión tomada a nivel gubernamental en armónica colaboración con los otros órganos del Estado que tienen que tocar base con esto, que es la Procuraduría de la Nación y el órgano judicial. Es bien importante destacar el rol que deben ejercer los jueces de cumplimiento. Curiosamente, el juez de cumplimiento lo designan, pero no responde a la autoridad que los designa, o sea, no tiene jefe. Poco más o menos una figura como la que pasaba con los jueces de paz, distorsionada, pero así sucedía en la práctica. Así que yo espero que esto contribuya para que haya mejores investigaciones, que no se caigan los procesos. El gerente de una institución o el abogado interno de una institución puede colaborar a lo mejor hasta cierto límite. Usualmente los abogados de las instituciones no son penalistas, con experiencia penal en el SPA. Y esto viene a buscar un apoyo y un remedio para que esa institución, como el IFARU, por ejemplo, no quede guindada de la brocha con todo lo que pasó ahí sin que nada pase. Hay otro tema para preguntas que tiene que ver con el asunto de los médicos internos y para eso le invité al ministro de Salud para que pueda aclarar y ampliar. Pero es importante destacar que pasamos de 330 médicos a 650 médicos internos debido a la oferta grande de las distintas universidades que hoy dictan la carrera de medicina. Aún así, se ha podido resolver algo y esperamos año a año aumentar el número de residencias. Sobra explicar que Panamá, como muchos países en el mundo, tienen un problema de médicos. No hay médicos. Y de verdad, cuando uno hace giras o conversa con las comunidades, piden hospitales. Vamos a ponerlo de esta manera. Quizás el menor problema es construir un hospital, del tamaño que sea. Hay que buscar los recursos, pero son recursos al final del camino. Pero dotar a ese hospital de los distintos médicos y sobre todo especialistas que puedan atender, por ejemplo, casos renales, corazón, cirugías, medicina para niños. Ayer aprobé una serie de apoyos económicos para niños muy pequeños con problemas cardiovasculares graves que no se saben operar en Panamá y los enviamos a Colombia. La Presidencia de la República con el despacho de la Primera Dama contribuyen en esto, en cifras importantes de dinero. Pero es eso o se muere un niño empezando a vivir. Entonces, la idea es, y se lo pedí ayer a la Secretaría de Asuntos Sociales, reiteremos, ministro, que tengamos apoyo, ¿cómo se llama? Coordinación, convenios de apoyo, de capacitación para nuestros médicos o crear estas residencias especiales como corresponda. Así que cualquier pregunta al respecto, aquí me acompaña el ministro de Salud Pública. Con esto, pues quedo, como siempre, a su disposición para cualquier pregunta. Bianca Hidalgo, de SER TV. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Sí, mi pregunta es relacionada a que esta semana se dio oficialmente la adhesión de Panamá al Mercosur. Sí. ¿Para cuándo se podrían dar estas primeras reuniones de negociaciones y cuáles serían esos aportes que brindaría Panamá para atraer esa inversión? El 2 de diciembre yo asistiré a Brasilia, Brasil, a una cumbre de presidentes de Mercosur en la que llevaré ya
la oficialización de Panamá de acuerdo al procedimiento interno. De ahí parte todo. Hay un protocolo que seguir para aquellas negociaciones que se tengan que hacer, que son técnicas y toman algún tiempo. Pero ya Panamá consolida su presencia, no solo ya como observador, como estábamos, sino es un paso adelante hasta llegar a ser un miembro activo. Todavía no lo somos, tenemos que concretarnos en esas negociaciones. Lo importante de esto es el haber ampliado nuestra visión y nuestra cobertura en materia comercial, industrial, logística. El aporte que hace Panamá es su posición estratégica para la región, no solo para Panamá, sino para la región. Es decir, estos países que son muy grandes en producción de carne, producción de fertilizantes, granos, etc., cuentan hoy con esta plataforma logística desde Panamá para reexportar sus productos a cualquier parte del mundo sin los problemas arancelarios que tienen ya en sus países por haber sido gravados por Estados Unidos. Entonces, es un momento oportuno para sacar beneficio de nuestra posición geográfica en función de países no solo amigos, sino países que van contribuyendo mucho al acercamiento de las Américas, y nuestro país tiene la ventaja de pertenecer al bloque centroamericano y ahora comenzar a hacerlo respecto de la mayor concentración de países del sur, que creo suman más de 300 y pico de millones de personas, ¿no? Así que de eso se trata. Y nuevamente agradezco a la Asamblea por el apoyo unánime con relación a esta iniciativa del órgano ejecutivo. Habla muy bien de que cuando los panameños nos ponemos de acuerdo hacemos cosas buenas y grandes. ¿Quién más? Del periódico La Prensa, Eliana Morales. Presidente, el nivel de la deuda pública ya supera los 57.000 millones de dólares. ¿Qué cosas está haciendo su gobierno para frenar este fenómeno que drena recursos públicos por la enorme carga que hay que pagar en intereses? Irla reduciendo. Lamentablemente, cuando se duplicó la deuda, post pandemia o durante pandemia, nadie dijo nada. Muy poco por ahí. En efecto, está por ahí por los decenas de miles de dólares que usted menciona. El servicio de esa deuda constituye un esfuerzo y un compromiso de Panamá altísimo. Debe andar por el orden de 6.000 millones de dólares por año. Eso era antes más o menos el presupuesto de inversiones de este país. Pero este año tenemos 11.200 millones, a pesar de esa estrechez fiscal y económica. La deuda se vence cada año, a veces más, a veces menos, y hay que pagar. Yo he dicho y he mantenido, justamente el ministro Chapman está en Washington en estos días, reuniéndose con toda la banca y todas las instituciones de crédito internacionales en Washington, donde hemos ido a poner siempre la cara por nuestros compromisos y estamos haciendo el esfuerzo doloroso en algunos casos de reducción del gasto operativo del Estado. Sin embargo, hay temas que no se pueden reducir como uno quisiera. Nosotros tenemos aumentos vegetativos de rubros importantes en salarios, por ejemplo, producto de leyes especiales, convenciones colectivas, etcétera, que automáticamente el Estado tiene que incluirlas en su presupuesto y cada vez suben más el monto del presupuesto. De ahí que si nosotros hacemos un esfuerzo como lo estamos haciendo para controlar ese aumento que sí se puede controlar, no el vegetativo, el que se puede controlar, pues espero que podamos bajar ese monto de la deuda. Lo importante aquí, y que espero se haga público al final del año, es cumplir con el porcentaje de esa deuda respecto del Producto Interno Bruto. Porque el Producto Interno siempre sube. Lo que no puede subir es la relación deuda-Producto Interno Bruto. Ahí es donde estaba el problema. Yo heredé esto en 7 punto algo, 7.5. O sea, 7.5% de cada dólar era deuda del Producto Interno Bruto. Si Dios quiere, podemos terminar en 4 este año.
Yo sé que ha sido duro, difícil e incomprendido por parte de mi propio gobierno, pero se hace o se hace, ¿no? Así que en adición a eso, pues estamos mejorando el cobro fiscal, la evasión sobre todo, que era un tema también de vacas sagradas aquí, con el ánimo de que todo el mundo pague el impuesto que tiene que pagar, como cualquier hijo de vecino. Así que ahí estamos trabajando. Gracias a Dios contamos en el MEF con un equipo profesional, técnico, no político, que encabeza su ministro Chapman, en quien yo confío plenamente su gestión como ministro del MEF. Gracias. Noticias Panamá 24/7, Gustavo Guerrero. Buen día, señor presidente. Buenos días, Gustavo. ¿Por qué la Biblioteca Nacional enfrenta recortes que la obligan a cerrar los sábados y qué medidas tomará su gobierno para restablecer el presupuesto? Mire, no me dejarán mentir los miembros de la biblioteca. Desde el día 1, ese es un proyecto que yo llevo muy personalmente y quiero dejar un legado en esa biblioteca. Ernesto J. Castillero. La restricción del gasto también golpeó a la biblioteca, pero le estamos dando 1.5 millones más para el presupuesto del 2026. Y yo tengo uno de mis asesores, especialmente lo digo, el doctor Raúl Bacaro, que está dedicado estrictamente a hacer el enlace de la biblioteca con el presidente de la República para ir mejorando los puntos que haya que mejorar y modernizándola en lo que haya que modernizar. Es un gran edificio, pero abandonado en el tiempo, con unas reservas históricas en su hemeroteca, por ejemplo, en obras, etcétera, que están allí, que deben mantenerse. Yo, cuando estuve en España, en Sevilla, en los archivos de India, que es una de las experiencias más aleccionadoras e instructivas que he tenido yo, veía el cuidado con que las piezas históricas se conservan, desde la temperatura ambiente hasta el celofán o plástico con que envuelven documentos históricos por siglos de siglos. Eso es la idea que se tiene, porque esa biblioteca aloja mucha historia de este país y mucho esfuerzo de mucho intelectual panameño que ha producido letras, libros, etc. Y la idea es que tenga el presupuesto, quizás no el ideal, pues, porque nadie tiene presupuesto ideal, desafortunadamente, pero sí 1.5 millones más el próximo año y seguiremos aportando el aumento que sea necesario para ir creciendo esa biblioteca. De Panamá América, Vivian Jiménez. Buenos días, señor presidente. Hola, Vivian, buenos días. Quisiera saber su opinión con respecto al anteproyecto que se presentó en la Asamblea para instaurar la pena de cadena perpetua en el país, sobre todo en los recientes casos pues, que han ocurrido. Te digo algo que es inédito. Este país no prohíbe la pena de muerte, la pena de cadena perpetua. Sí la de muerte por constitución, así como la confiscación de bienes. Sin embargo, yo quiero pensar, pues que en gran medida el aumento que se ha dado en el Código Penal de delitos muy graves como el que usted menciona y que vivimos a cada rato como un problema social, el femicidio, por ejemplo, esta muchacha que mataron a golpes en Santiago de Veragua y las muchas otras que se dan de tiempo en tiempo entre marido y mujer. El aumento a 50 años de la pena, yo creo que puede compensar en parte. Si a una persona me da, le meten 50 años es cadena perpetua, por ejemplo. Y para el que sea, sin derecho a reducción, en los complementos propios de estas cosas. Sin embargo, yo esperaré que, si ese proyecto avanza en la Asamblea, que no lo sé, cuando llegue aquí a la presidencia para calificarlo, lo evaluaré con mucho cuidado. Mi sentimiento, este tipo de gente no tiene derecho ni a vivir, creo yo. Alguien se ensaña con una persona, con un niño, con una niña, que la viola, que la destroza, a su familia. Esa persona
no es un ser humano común y corriente. Mi simpatía está con el proyecto, lo digo sin ambaje. Pero hay que ver cómo lo elabore la Asamblea, ¿no? Y cómo lo tendremos que estudiar cuando llegue aquí. Pero es importante. Gracias. De Radio Panamá, Yaines Betancur. Buenos días, presidente. Hola. Presidente, hemos visto avance en la política exterior y elaboración del presupuesto para el año fiscal 2026. Sin embargo, aún se perciben acciones concretas respecto a la reducción de las planillas y las entidades que reciben presupuestos sin generar resultados claros para el país. ¿Qué medidas? ¿Tales como? Caja de Seguro Social, que vimos el día de ayer que algunos médicos sin o diplomas de dudosa procedencia, hasta correos. Eso no es la Caja del Seguro Social. Correos, O sea, son las universidades correos que otorgan esto, ¿no? correos y telégrafos y bueno, algunas otras, el IDAN que también tiene baja reducción y tenemos un problema de agua en el país. Hay un problema serio. Las leyes que le dan estabilidad a múltiples servidores públicos. Votarlo a la brava para que vayan a la Corte y la Corte lo restituya con salarios caídos, yo creo que no es la mejor manera. Ojalá que cuando presentemos la discusión del proyecto de ley sobre carrera administrativa, estas cosas se subsanen, se mejoren, para poder disponer como corresponde de esas plazas. Pero mire usted, eso no es solamente en el gobierno central. Hay entidades que son del Estado, pero que se manejan bajo un régimen privado, tipo Tocumen, ETESA, etc. En sus convenciones colectivas obligan a bolsas de comida, a bonificaciones. Yo traté de parar eso el año pasado y no pude, porque iba a ser confirmado de que por convención colectiva esos sectores tienen esos derechos garantizados por ley. Y así hay muchos. Los aumentos progresivos de algunas profesiones, que no importa si sirven o no sirven, cada X número de años, le aumentan X% de su salario. Eso distorsiona, primero, al que trabaja bien, que no tiene ninguno de estos beneficios. Y segundo, distorsiona la administración pública per se. Lo ideal sería y poder contar con los recursos para cortar todo ese tipo de frondosa burocracia que en el tiempo se ha fortalecido por el populismo con que se ha gobernado y con que se le ha dado a tanta gente tantos privilegios sin ningún tipo de consideración en cuanto a eficiencia, honorabilidad, transparencia, etc. Un problemita un poquito difícil, pero no, el presidente tiene que cumplir la ley, o el gobierno o el ministro respectivo. No podemos andar votando a dos manos para que después en 2 o 3 años venga el fallo en contra con salarios caídos y es peor el remedio que la enfermedad. Presidente, ¿y nos podría explicar por qué muchos médicos quedaron fuera de la convocatoria? Yo no sé, el ministro Boyd puede Sí, podríamos dar aclarar eso. Fernando Boyd, No por lo favor. sé. Gracias, señor presidente. ¿Ah? Sí, lo que ocurre con ¿Ya está aquí? la convocatoria y con los internados es un problema de muy vieja data y es un problema muy complejo. Nosotros ya hemos estructurado una mesa en que expertos de aquí de Panamá, médicos, representantes de los diferentes gremios, están siendo invitados y están trabajando hace bastante tiempo, desde que entramos al gobierno, señor presidente, para poder solucionar un problema muy complejo. Ese problema tiene que ver no solamente con el otorgamiento de las plazas que, debo decir que su gobierno, señor presidente, nosotros saldamos la mora que existía de los nombramientos de los internos. Nosotros nombramos, hoy en día hay 805 internos en primer año y 704 en segundo año, ya nombrados por este gobierno. Ahí limpiamos toda la mora, ahora se nombraron 294 plazas, de esos habían 37 que quedaban anteriormente y también, como se les prometió, se les nombró. El internado es complejo porque además tiene que ver con docencia. Docencia que significa ir a las diferentes infraestructuras que ya la estamos
su gobierno ha ido poco a poco recobrando esas infraestructuras, los hospitales, que son los centros donde se da ese tipo de docencia. Entonces, el interno tiene que ir al centro de docencia, a estos hospitales. Y si en el hospital estamos limitados de cuántas personas estén presentes, eso implica que también limita un poco el ingreso de esos internos. Vamos a hacer el esfuerzo este año otra vez para poder cubrir las plazas que hacen falta. Pero es un problema complejo. Esta es una ley que se hizo en 1959, señor presidente, y es una ley que tiene que ir a la Asamblea. No es nada más que nosotros podemos cambiarlo el presidente y mi persona con un decreto ejecutivo. No ocurre. Tiene que ir a la Asamblea. Y se están tomando todos los pasos necesarios para que esto ya se pueda resolver de una vez por todas y no tener el mismo problema este. E implica muchas cosas. Implica también el asunto de los egresados de las universidades. ¿Quiénes entran a las universidades? ¿Qué tipo de egresados estamos teniendo en cada una de estas universidades que tienen escuelas de medicina? De Arca Media, Gonzalo Lazari. Presidente, ¿cómo le va? Yo, Gonzalo. Presidente, fuentes nos confirman que la Embajada de los Estados Unidos ha estado ejerciendo presión sobre abogados, diputados, incluso ministros de su gobierno, con respecto a la relación con China y algunas empresas en Panamá. Quisiera saber si usted maneja esta información y qué respuesta tendría frente a esta presión de la Embajada de los Estados Unidos, por un lado, y aprovechar rápidamente si usted confirma su participación en la Cumbre de las Américas en Punta Cana. Vamos a empezar por lo más fácil. Sí voy a ir a Punta Cana. Mira, en el otro tema yo creo que me he referido a eso aquí. Y reitero, Panamá tiene relación con China. No fue un invento mío. Ya ustedes saben de dónde viene y de qué manera llegó. Pero está allí. Y he pedido en múltiples ocasiones que no arrastren a Panamá a un problema bilateral de Estados Unidos con China. Para ejercer presión tiene que haber un presionado. Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, de que anda una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas. Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con los Estados Unidos. Ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran. Pero no amenazando de que, Gonzalo, si tú no haces esto, te quito la visa. ¿La quitan o no? Yo no lo sé. Pero el problema bilateral que no podemos desconocer de Estados Unidos con China no atrae a Panamá. Y mucho menos podemos nosotros, y lo digo con toda claridad, aceptar ese tipo de presiones, si las hay, para ir en contra de una seguridad jurídica respecto de contratos, establecimientos comerciales en Panamá, etc. El que aquí está en buena lid se mantiene en buena lid. Los contratos que existan con empresas chinas por parte del Estado son muy conocidos y muy pocos. El puente, hay una participación de ellos en el túnel, cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas, no se pueden eliminar. Y por supuesto, que el estar hablando del tema, en la forma en que se ha estado llevando, yo creo que no es conducente a mantener una buena relación. Y yo a lo único que aspiro es respeto. A mí no se me ocurriría ir al estado de California a hablar de los problemas del estado de California o de los Estados Unidos dentro de su territorio. Yo aspiro a que este problema se maneje con la altura que corresponde entre ambos países. El mundo entero desea que sea así, porque las consecuencias van a ser enormes, enormes para el mundo entero. Pero de ahí a que arrastren a mi país a un problema bilateral sobre pretexto de cerrar una empresa aquí o quitar 3 visas allá, ¿en qué remedia eso la crisis que tiene China con los Estados Unidos? Yo creo que, y no se trata de esto de favorecer a nadie. No sé ni qué empresas son, Gonzalo, vamos a empezar por ahí. Pero sí el rumor me ha llegado, como te ha llegado a ti. Y lo escuché esta mañana en tu escuchado programa. Esa no es la manera. Esa no es la manera, por lo menos en mi libro,
de poder conducir relaciones respetuosas en función de la seguridad jurídica que tanto se aclama y en función de un principio con el que yo no comulgo. Haz como yo digo y no como yo hago. En la política exterior de los países uno tiene que ser consecuente con lo que uno dice. Y sobre todo respetar mucho el marco armónico de las relaciones bilaterales. Y reitero, no creo que es sano para la relación ni para la vida jurídica de la misma el utilizar a Panamá como caballito, ¿no?, para que nosotros, por una decisión que se tome en X o Y área, se sancione o se elimine a una empresa china que ya opera en Panamá. Reitero, somos un país que tiene una presencia china inobjetable por siglos. Es más, hay un dicho por ahí que a mí me gusta mucho, que el mejor desayuno panameño es el chino. Dim sum. Me gusta mucho porque recoge con la sabiduría popular mucho de lo que vivimos. Y eso tiene que ver con esa presencia longeva en nuestro país. Y son gente que trabaja y ha producido mucho para nuestro país desde muchos frentes. Si hoy tienen un problema coyuntural, es de ellos. Y como dije hace unos tiempos atrás, en pelea de grandes uno no se tiene por qué meter. Ahí te lo dejo.